inicial de la Biblia. Significa Génesis para nosotros lo que conviene. Hemos estado viendo varios asuntos escondidos ahí en Génesis 1:1. Uno de ellos, pues, fue el que vimos el domingo pasado, se refiere a quién estaba presente en ese momento. Y vimos Juan capítulo 1, versículo 1, comparado con Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces hay una clara referencia en uno respecto al otro. Juan 1:1 dice, ¿qué dice? No lo vean. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estuvimos viendo el domingo pasado que, basado en muchas creencias que se dicen cristianas, le quitan la divinidad al Señor Jesús. Por un texto que está en Colosenses capítulo 1, que dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Entonces, bueno, la palabra primogénito pues, dan a entender que el Señor Jesús fue un ser creado por Dios y entonces enaltecido, o sea, lo elevó como su hijo, pero entendemos que es un texto manejado fuera de contexto, es decir, no se mira lo que está alrededor. Entonces, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice que Dios creó todas las cosas. Vamos a leerlo para recordar brevemente lo que veíamos. Si alguien lo tiene, 1:16. Y Hebreos capítulo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, gracias. Creo que fue lo último que vimos el domingo pasado. Pero el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces decíamos el verbo, vimos el significado de lo que es verbo, que es más allá de palabra, sino implica el deseo, la voluntad. O sea, no es la palabra. Porque yo puedo decir, mañana vengo, y no vengo. ¿Hubo voluntad? Pues probablemente no, pero hubo palabra, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay palabra con voluntad, es decir, va más allá de la palabra. Eso es el significado del verbo. Es una palabra con poder. Es una palabra que genera una acción, una reacción, perdón. Va más allá además de decir, es decir y hacer. Entonces, Dios dijo que iba a hacer los cielos y la tierra, y lo hizo. Porque más adelante viene la enseñanza de Génesis, se empieza a desarrollar. Primero dice, en el principio creó de los cielos y la tierra, como un resumen. Es decir, en pocas palabras, ¿qué les voy a enseñar? Les dijo Moisés, les voy a enseñar que Dios hizo los cielos y la tierra. Y ahora se los voy a explicar un poquito más y empieza a desarrollar. Por eso dice que, por ejemplo, primero les va a decir que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Pero después les explica que fue primero el hombre, ¿verdad? Y luego que después vino la mujer. Pero antes, Moisés primero les da como un resumen. ¿Qué les puede decir? Que Dios creó al hombre y a la mujer. Y luego les va a explicar, bien, primero hizo al hombre y lo hizo de la tierra. Y luego después vio que necesitaba ayuda, ¿verdad? No se encontró ayuda y muere para él. Y luego después, primero da un resumen. Por eso dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Es un resumen de lo que les voy a enseñar, les diría a ustedes. Entonces, ahí entendemos, en el Nuevo Testamento se nos revela cómo es que, quién realmente, o cómo hizo Dios las cosas. Y nos dice aquí en el pasaje que nos leyó el hermano, en Colosenses capítulo 1, 16, dice que las cosas fueron hechas a través de quién, por medio de quién. ¿De quién, hermano? De Jesús.
Y las cosas fueron hechas por Él, pero también fue más. ¿Qué dice ahí? ¿Para quién? Dice, todo fue creado por medio de Él, termina diciendo, pero habla de todo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y luego dice visibles, y también dice ¿qué? Invisibles. Entonces hay un mundo invisible que no conocemos con nuestros ojos materiales, que también fue creado a través de Jesús, es decir, del Verbo. La semana pasada vimos que Jesús fue el nombre humano del Verbo encarnado. Entonces, allá no le podemos decir Jesús, porque el nombre de Jesús se le puso a la encarnación del Verbo. ¿Sí? Allá es el Hijo, allá es el Verbo. Por eso Juan lo presenta así. Dice, en el principio del Verbo. Es decir, la voluntad de Dios estaba allá en la creación. Nosotros después lo conocimos como Jesús cuando vino a la tierra. Entonces, allá está Jesús, pero como el Verbo, y está creando Él todas las cosas. Él es el medio por el cual Dios crea el mundo. Ahorita mucha gente no encuentra su razón de existir. ¿Para qué viene este mundo? ¿Y saben por qué no lo encuentran? Porque no han encontrado a Jesucristo. Porque aquí dice, las cosas fueron hechas por medio de Él, pero también fueron hechas para Él. Entonces, si usted anda buscando el propósito suyo en la vida, no le busque más. Colosenses capítulo 1, versículo 16, está su propósito en la vida. Usted fue hecho para Jesucristo, para el Verbo, es decir, para Dios. Usted fue hecho para Dios. Entonces, si hoy vino aquí en la mañana, es porque usted está atendiendo ese llamado. Este día primero de la semana, Dios le está esperando aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí se junta la iglesia. Si nos juntamos en el río, abajo de un árbol, ahí va a estar Dios esperando. Que se junten 2 o 3 en el nombre de su Hijo y que le reconozcan como el Dios creador. Que creen en Él, que aunque sus ojos materiales no lo miran, usted está consciente de que alguien le dio la vida, y ese alguien nosotros le llamamos Dios, y que se ha manifestado a nosotros a través del Verbo que estuvo en la creación y que ahora le llamamos Señor Jesucristo. Muy bien, Juan capítulo 17, versículo 5. Ya ese texto no lo vimos el domingo pasado. Juan 17, 5. 17, 5. Si alguien lo tiene, puede leer. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está orando al Padre, al Señor Jesús. ¿Y qué le está pidiendo? A ver, los que están poniendo atención, ¿qué le está pidiendo? ¿Y qué es glorificarlo? Volverle a tener esa, glorificarlo significa volver a tener la naturaleza divina, volver a ser divino. Y que no lo era ahí, sí lo era, pero estaba revestido de un cuerpo material. Él se sujetó, él se limitó a la carne. ¿Se han preguntado por qué el Señor Jesús, con su poder que él tenía, necesitó que unos ángeles movieran la piedra donde estaba sepultado? ¿Se han preguntado si él traspasaba paredes? No. Más adelante él se traspasa las paredes y se pone en medio de ellos, estando las puertas cerradas. ¿Recuerdan? Sí. Pero requirió que unos ángeles vinieran y movieran la piedra para que él saliera. Te lo dejo de tarea. ¿Por qué? Él se sujetó a las limitaciones del cuerpo. Porque él padecía hambre, porque se sujetó a las limitaciones. Aquel Verbo fue hecho carne. Pero ahora él está diciendo,
Padre, llévame otra vez a donde estaba. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué dijo? Sí, pero ¿qué dice? La gloria que tenía contigo, ¿cuándo? Antes de que el mundo existiera. Bueno. Entonces, ahí lo está diciendo, yo no soy un ser creado. O sea, antes de la creación, yo estaba contigo. Llévame otra vez para allá. Sí, yo ya existía desde antes. Hebreos 1:2, por favor, vamos rápido. Hebreos 30 minutos. Y en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo todo el universo. Muy bien, entonces nuevamente lo reafirma. ¿Sí? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, por a través del cual, dice, se me fue. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual también hizo el universo. Entonces, hay más textos, hermanos, que hablan acerca de la deidad de Jesús como Dios, el Hijo, el Verbo. Entonces, cuando nos digan que Jesús fue un ángel elevado a ser como hijo de Dios, recordemos que en Hebreos, ahorita les debo el texto, ahorita lo recuerdo, entonces en el 6, si alguien se acuerda o lo encuentra, dice, hace la pregunta el escritor, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Creo que es ahí 1:6. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O sea, a ningún ángel. Entonces, cuando le digan el arcángel Miguel, es el mismo Jesucristo, díganle ahí en Hebreos 1:6, dice que a ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú. Y sin embargo, en otros lugares vamos a encontrar que el Hijo, o Jesús, estaba en la forma del Verbo, en el mismo momento de la creación. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos. Esto fue porque dijimos, porque el primogénito de toda la creación era porque es el que tiene el primer lugar. O sea, la creación tiene que, toda la creación, los árboles, los animales y sobre todo los seres humanos, tienen que reconocer como el principal a Jesús, porque Él nos hizo. O sea, Dios nos hizo, el Padre nos hizo a través de su Hijo al ser humano. Entonces fuimos hechos por medio de Él y para Él. Eso que nos hemos olvidado. Nos fuimos hechos por Jesús y para Él. ¿Y quién nos hizo? El Padre. Pero Jesús era la palabra de Dios, la palabra creadora, la voluntad de Dios. Es su personalidad. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, dice Jesucristo. 1 Corintios 8:6. Por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, para que conozcan ese texto también, donde habla que a través del Señor Jesús, a través de Jesucristo, fueron hechas todas las cosas y nosotros también por medio de Él. ¿Algún comentario? Entonces, ¿por qué el primogénito de toda la creación? Porque es el principal, es el que tiene el primer lugar. Nosotros debemos entender que Jesús es el primer lugar. Vamos a pasar a otro punto de Génesis capítulo 1, versículo 2. Antes de eso, de brincar al 2, no se asusten que no vamos a ver todo Génesis. Nada más podríamos necesitar unos 3 años para ver Génesis, pero ahorita Génesis 1:1 quiero hacer una pausa, un paréntesis. Porque hay una pregunta que les van a hacer a ustedes y nos van a hacer y nos pueden llegar a hacer. Esa pregunta se refiere a cuándo hizo Dios los ángeles. No sé si
Porque ahorita dice Génesis 1:1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vimos que el tercer cielo, que es donde habita Dios, donde mora Dios, el plano donde Él está, allá donde Pablo dijo que conoce un hombre que fue llevado, que es la única mención del tercer cielo, ahí nos como tal, ¿verdad? Como tal, el tercer cielo. Sabemos que el primer cielo es la atmósfera terrestre, donde van las aves; el segundo cielo, donde están los planetas, las estrellas, los astros; y el tercer cielo es el plano donde Dios está, donde Él se mueve. Un plano que nosotros no podemos ver con nuestros ojos materiales. Ahí está el reino espiritual. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, se refiere obviamente a primer y segundo cielo. Tercer cielo no sabemos, por ejemplo, los seres angelicales, los ángeles, en qué momento fueron creados. Eso no está revelado, aunque les quieran decir, búsquenle en la Biblia. Lo que sí está revelado. ¿Se acuerdan que cuando les puse ahí un texto de Job? Vamos a verlo, creo que es el 38, bueno, no sé si lo traigo o lo traigo. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Alguien se acuerda el texto que vimos en Job? Déjame ver si lo traigo aquí para no. Creo que es el 38, que es cuando Dios está contestándole a Job. ¿Se acuerdan que Job está altercando con Dios? Como que está reclamándole. Sí, es el 38. Job capítulo 38. 4. Sí, los primeros versículos. Miren, cuando Job le dice, empieza a decirle a Dios, pues que pues no entiende por qué está en esa situación. Llegan los amigos y le empiezan a acusar de tanta cosa. Job recibe revelación de Dios y Dios se comunica con él y le hace, dice el versículo 38, versículo 1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pues probablemente está diciendo de uno de los amigos de Job, o probablemente está diciendo de Job mismo, no entendemos muy bien, pero Dios le hace una pregunta. Podía ser a los dos, porque tanto Job como su amigo están hablando, digamos que en el aire, sin fundamento. Sin embargo, sabían la verdad principal, sin embargo no le estaban interpretando tal cual debería ser. Entonces Dios se ve en la necesidad de hablar directamente con Job y le va a decir: ¿por qué están tapando la cuestión, la realidad? ¿Por qué están tapando la verdad? Y luego le dice: prepárate por lo que te voy a decir. Versículo 3 dice: prepárate, sigue tus lomos, ahí te va. Es como cuando le dicen a usted: siéntate, porque te voy a dar un mensaje. Y usted se sienta. Y luego le hace una pregunta, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? El versículo 4: cuando yo fundaba la tierra, ¿tú dónde estabas? Y luego le dice: házmelo saber si acaso eres inteligente. ¿Dónde estabas? Y luego le dice el versículo 5: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿quién ordenó? ¿Cuánto tiene que medir la tierra? Y luego le dice el 6: ¿sobre qué están fundadas las bases de la tierra? O sea, ¿qué hay abajo en la tierra? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay allá en el centro? Y luego le dice: ¿quién extendió un cordel sobre ella? O sea, ¿tú sabes todo eso? Y luego le dice el 7: fíjense lo que dice el 7. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sabe quiénes son? ¿Y quiénes están contentos cuando Dios está fundando la tierra? Los ángeles. Los ángeles. Dice: los ángeles están gozosos. Y Dios le está diciendo: ¿a poco tú estuviste ahí cuando yo estaba fundando la tierra? Y las estrellas, obviamente que son los ángeles de Dios. Dice: las estrellas, dice, del alba y los hijos de Dios me estaban alabando, estaban alegres, gozosos.
La creación del mundo, hermanos, fue motivo de gozo para los seres angelicales. Y muchos entienden que los ángeles ya existían cuando Dios está fundando, cuando Dios está haciendo la tierra. Y más allá de eso, nos podemos entender, por ejemplo, en Hebreos, se representa a los ángeles como aquellos que fueron hechos. ¿Sí se acuerdan por qué fueron hechos los ángeles o no? Dice, no son todos estos ministros, ministros los enviados en favor de aquellos que habrán de ser salvos. ¿Quieren verlo? Vamos a ir al libro de Hebreos. A ver si lo encuentro. Es que no lo traigo. No, es el capítulo 1 también. Versículo 14, enseguida lo que comentamos ahorita, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una de las funciones de los ángeles que encontramos en la Biblia es proteger, es servir, ministrar, servir a aquellos que iban a ser herederos de la salvación. Usted luego pensó en Lot y vinieron ángeles, fueron enviados ángeles, ¿a qué? Avisar, proteger. Usted pensó en Abraham, y luego vinieron ángeles y le avisaron, ¿sabes qué? Vas a confirmar la promesa de Dios. Usted pensó, por ejemplo, en los padres de Sansón, que vino a... Usted pensó en el mismo ángel Gabriel, que vino a... Entonces, usted pensó quizás en varios ángeles que están revelados en la Escritura, pero aquí nos dice que los ángeles fueron hechos, una de las razones fue para ministrar en favor. Ministrar significa hacer lo necesario por, ¿sí? Hacer lo necesario por servir, por ayudar, por proteger. Ministrar en favor, dice, de aquellos que habrán de ser salvos. Ahí está hablando de una de las funciones de los ángeles. ¿Cuándo fueron creados los ángeles, hermanos? Seguramente fueron creados antes que el ser humano, porque los ángeles fueron enviados para proteger a los que habían de ser salvos. ¿Cuál sería la función de la serpiente antigua, hermanos? Antes de convertirse en hombre. A eso lo dejo de tarea. Si tendría que proteger, tendría que ayudar, no sé, pero si era un ser angelical, su función era proteger al ser humano, y traicionó, ¿verdad? Porque hace lo contrario, lo quiere ver derrotado. Entonces, también le van a preguntar en qué momento Satanás se reveló. Hermanos, no está revelado en la Escritura. Lo único que sabemos es que fue antes del huerto de Edén. Muy bien, ¿algún comentario? Entonces, eso fue entre paréntesis. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Vamos a ir con el versículo 2. Génesis 1:1 dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora nos vamos al versículo 2 y ahí nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. En el 1 nos encontramos cosas muy interesantes, como que Dios es el creador de todo, como que el verbo estaba ahí presente, como que los ángeles ya estaban ahí. Es lo que hemos encontrado en el versículo 1. Pero ahora, en el versículo 2, bueno, en el versículo 1 entendemos que es como un resumen de lo que nos va a enseñar. Y en el versículo 2 encontramos varios datos que nos va a dar Moisés adicionales. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 1:2.
Ahorita volvemos a 1 Corintios 14:33. Pero primero leemos Génesis 1:2 y luego vamos a 1 Corintios 14:33. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora nos vamos a 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, ahí hay una palabra que es confusión. Y allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada. Desorden y confusión, hermanos, es algo que está ligado. Está ligado por lo que voy a decirles ahorita, lo que nos enseña la Escritura. Dios se ha creado. Aquí va a haber una controversia con mucha gente. Tengan cuidado, porque la gente que es contenciosa, ¿sabe qué es contencioso? Es peleonero. Eso es, que te da la contra. Y siempre están buscando cómo dar la contra, cómo hacernos, pues, cómo confundirnos. Y le va a hacer esta pregunta a usted. Le va a decir a usted, lea Génesis 1:2, usted va a decir, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si tú dices que tu Dios es un Dios de orden, Génesis 1 Corintios 14:33, ¿verdad? Dice porque no, Dios es un Dios de paz. Es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y le va a decir por qué Dios creó el caos, que así traducen algunos la palabra confusión. Es Tahum Bobahum, creo, la frase esa, que les traducen así: Dios hizo el caos. ¿Cómo es posible que tu Dios perfecto, que tu Dios creador, que tu Dios, toda sabiduría, creó el caos? ¿Cómo puede un Dios bueno crear la confusión? Les pueden decir ustedes. Y muchos se pierden en eso y empiezan algunos a defender, creen que Dios necesita defensa y empiezan a defender a Dios. Dicen, no, es que la palabra caos no está bien traducida, y empiezan a... Bueno, es caos, es confusión. Está la confusión allí. Eso está claro. En 1 Corintios, en el capítulo 14, todo el capítulo, Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto. ¿Saben qué? La iglesia en Corinto se había convertido en un espectáculo para los incrédulos, porque venían a la reunión y veían todo el escándalo que había ahí. Mira, aquel anda se anda metiendo con la nueva esposa de su papá, y luego tomaba la cena del Señor y hacía unas comilonas en vez de tomar la cena del Señor. Entonces había un total desorden allí. Y Pablo les llama la atención, trayendo aquí a su memoria que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y eso lo entendemos desde Génesis capítulo 1, versículo 2. Es algo que entendemos desde allá. Bueno, la confusión que existe en Génesis capítulo 1, versículo 2, es una confusión pasajera. Imagínese usted que usted nació ciego y usted llega a la edad que tiene ahorita. Imagínese que usted ha sido ciego toda su vida y usted llega a la edad de ahorita, la que tenga, sus 25, sus 28, sus 30, no sé cuántos tenga. El más grande de aquí aparenta 35, de los que veo. No, ya vi uno de más. Ya vi otro. Bueno, hay dos más de 35, aquí. Hay dos de más de 35.
Pero esa edad que tenga, imagínense que su vida se la ha pasado ciego. Y llego yo y soy el mejor maestro del mundo. Y le quiero enseñar qué es la luz. ¿Me va a entender? Si usted toda su vida ha sido ¿qué? Ciego. Y yo le quiero enseñar qué es la luz. Le voy a explicar lo que es la luz. ¿Usted me va a entender? ¿Verdad que no me va a entender? Si yo no le enseño las letras, ¿cómo le puedo enseñar a escribir o a leer? Hermanos, para que entendiéramos qué era el orden, Dios tuvo que enseñarnos qué era el desorden, qué era la confusión, qué era el caos que le llama la gente. La tierra está desordenada y está vacía porque Dios quiere que entendamos la diferencia entre una tierra desordenada y vacía a una tierra ordenada y habitada, poblada, llena. Desde ahí nos está enseñando Dios, pero para poder enseñarnos tiene que empezar con la A, E, I, O, U, así con las vocales. Tenemos que ir al kinder a hacer palitos y bolitas para aprender a escribir. Por eso Génesis 1:2 es el kinder, hermano, donde Dios dice: existe el desorden y existe la oscuridad. Es la voluntad de Dios que haya desorden en ese momento, porque a partir de ahí la creación de Dios es una creación progresiva. Es decir, empieza a arreglar todo para que el sexto día todo está listo, para que en la tarde del sexto día, porque en la mañana no, fue la mañana, la tarde y la mañana, el día sexto. Pero en la tarde del sexto día, Dios crea los animales y un poco más tarde crea al ser humano. Cuando ya todo está ¿qué? Ordenado. Entonces, no está mal, hermanos, que Dios haya creado, está creando, y en medio del desorden y del caos, la tierra estaba desordenada y vacía. Él va a ser el que va a poner orden. Miren, Dios el tema que estamos viendo ahorita es un Dios de orden, basado en Génesis capítulo 1, versículo 2. Estamos delante de un Dios creador, pero también estamos delante de un Dios de orden, que parte de cuando no hay luz a que exista la luz. Ahí más adelante lo va a decir. De las primeras cosas que hace Dios cuando ya hizo los cielos y la tierra en completo desorden, va a ser poner luz. Pero para que exista la luz, antes tuvo que haber la ausencia de luz, a lo que llamó Dios oscuridad o noche. Más adelante, primero a la oscuridad llamó noche, y a la luz le llamó día. Y así fue que Dios puede poner orden. Y empieza a poner orden porque dice: ahora van a existir la tarde y la mañana, van a ser un día. ¿Y qué está haciendo Dios ahí? Está poniendo orden. Algo que aprendemos en Génesis y a lo largo de toda la Biblia es que el orden no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que se va dando en los tiempos de Dios. Miren, vamos a ver un caso, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 30. Oportunidad para los que alguien pueda ayudar a leer, por favor. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿De quién está hablando? Es Juan el Bautista, ¿no? Si mal no recuerdo. Y está hablando del Señor Jesús. Y dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, que significa ir para abajo. Es decir, yo voy a bajar. Cuando yo veo a los jóvenes que hay aquí, cuando ya
los jóvenes crezcan un poquito y digan, no, pues ya, entonces nosotros vamos ahí, ¿no? Y ellos van a venir a la plaza. Entonces es necesario que los viejos salgan y los jóvenes lleguen. El apóstol, Juan el Bautista, no es el apóstol, Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús y le dice a sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos, mejor dicho, a sus discípulos, los apóstoles son el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, allí está, Él es el bueno, y le dice, es necesario que yo mengue, para que Él crezca, dice, para que yo mengue, es decir, Él es el que yo vengo anunciando, Él es el que va a ser, Él es el enviado, es el mensajero que manda Dios, yo vengo nada más preparando su camino. Y era necesario, hermanos, que Juan saliera de la escena para que el Señor Jesús comenzara su ministerio. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que es hasta que le avisan al Señor Jesús que Juan fue encarcelado, ¿sí? Cuando él empieza su ministerio. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Es decir, primero A y luego B. Si no, no iban a andar los dos predicando, porque uno iba a andar predicando, viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de, y pues ahí anda ya predicando. No. Él tuvo que ir menguando hasta que fue encarcelado y muerto, y el Señor Jesús se levanta para predicar y anda haciendo, ya hablando del Evangelio. Marcos, si gusta leerlo, capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Igual, si alguien lo encuentra, pues siéntase en libertad. Dice, después que fue encarcelado Jesús, vino a Galilea, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio comenzó a ser predicado hasta que Juan fue encarcelado. Antes de eso, se predicaba el arrepentimiento de los pecados nada más, y era el bautismo de Juan. Pero una vez que fue encarcelado, se empiezan a predicar las buenas nuevas, porque Dios había enviado a su Hijo, empieza a enseñar al Señor Jesús. Todo va en orden, pues. El Señor Jesús fue bautizado y luego después es tentado por el diablo. No fue primero tentado y luego bautizado. Todo tiene que cumplir una secuencia, que es la manera en que Dios va perfeccionando. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Job para que él disfrutara a su familia? Tuvo que perder a sus hijos, tuvo que perder la salud. Cuando usted está enfermo, entonces se acuerda cuando estaba sano, pero tiene que estar en una situación de caos y de confusión para poder apreciar los momentos de paz que hay en su vida. Por eso entendemos, y cuando nos digan Dios creó el caos, usted dígale sí. Fue un estado intermedio en el cual Dios nos enseña que no es bueno, porque ahí no dijo Dios y dijo Dios que era bueno el caos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo está revuelto, agua con tierra, oscuridad, y Dios no ha dicho que es bueno, sino hasta que hizo la luz y empieza a poner orden. Entonces dice, vio Dios que la luz era buena. Entonces, para poder entender lo que es bueno, hermanos, primero tuvimos que ver lo que es malo. Por eso no bautizamos niños, hermanos. Por eso no tenemos permitido bautizar niños. Porque ellos no han entendido lo que es qué. ¿Lo que es qué? Hay niños malos, hay niños traviesos. Parece que no, ahorita. Pero son traviesos, nada más. No hay maldad en ellos. Lo que hacen es sin querer, como dijo aquel. Pero cuando el niño entiende lo que es el pecado, entonces ¿qué? Ándale. No, hijo, ya necesitas bautizarte. Porque ya entendió lo que es el pecado. Hermanos, para Job, para entender lo que era disfrutar a su familia, tuvo que perderla. Para entender lo que era disfrutar su salud, tuvo que estar
bien enfermo. Y para poder disfrutar sus riquezas, tuvo que estar en la pobreza absoluta. Y para poder disfrutar a sus amigos, tuvo que perdonarlos. O sea, tuvo que haber un distanciamiento. Entonces, primero tiene que haber confusión, hermanos. Cuando le digan por qué Dios creó la confusión, es por todo ello, porque necesitamos entender eso para ser perfeccionados. Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿Alguien que lo tenga, por favor? 3:12. 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello a lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Gracias, hermano. La vida de usted antes de ser cristiano era un caos total. Aunque usted diga que no, si yo vivía tranquilo, no es cierto. Vivía en guerra con Dios, contra Dios. Cuando usted se bautiza, firma la paz con Dios. Firma la paz y dice, ya no voy a pelear contra ti. Dice, voy a estar de tu lado, voy a hacer las cosas bien. Voy a estar bien con mi esposa y con la gente que me rodea. Y eso es una manifestación de que estoy bien contigo. Voy a dedicar tiempo a tu obra, voy a hacer muchas cosas. Pero este no es un cambio de un momento a otro. La perfección es gradual. Es decir, cuando usted empieza a caminar, no es de que de un día para otro usted ya es una persona intachable, sino que usted va luchando y va puliendo y va dejando que Jesús pula esas imperfecciones en su vida y cada vez va siendo mejor. No es un cambio de un momento a otro, y eso lo entendemos. Aquí Pablo dice, yo todavía no soy perfecto. Dice, yo todavía estoy luchando para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui agarrado primero. Alcanzar para lo cual fui aquello alcanzado primero. Entonces, el hecho que él vio la luz del Señor Jesús y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y se le presenta, no generó un cambio instantáneo, porque primero va así como está ciego, va y luego obedece, pero no nada más obedece, sino que se bautiza, y no nada más se bautiza, sino que empieza a hacer trabajo. Entonces, esto es gradual. Si usted se acaba de bautizar, usted ha empezado un camino, unos escalones que cada vez lo llevan más para arriba. No es un cambio inmediato y total. Dios a través de la historia ha hecho cambios graduales. Si no, Él le hubiera enseñado el Evangelio a los profetas, a Ezequiel, a Daniel. Ellos hablaban de que iba a venir, a Isaías, iba a venir el ungido, va a venir el enviado. Pero a ellos no se les reveló tal cual. Se revela cuando Él viene a revelarse. Entonces, es gradual. Fueron 1500 años, más o menos, de sacrificios que estuvo el ser humano haciendo sacrificio a Dios, matando animalitos, poniéndolos encima de la leña, quemándolos, llevando incienso, para que entendieran que el incienso eran las oraciones de los santos en el Nuevo Testamento. No se les dijo en aquel tiempo que era el incienso, pero en el Nuevo Testamento se nos revela que el incienso eran las oraciones. Las oraciones. Que el sacrificio de aquellos animales iba a ser sustituido por un sacrificio mejor del mismo Hijo de Dios hecho carne. Pero primero tuvo que haber 1500 años de matar animalitos y estar tirando su sangre y derramando su sangre en las paredes para purificar. ¿Cómo purificaba? No, porque Dios iba revelando gradualmente su plan. No es de la noche a la mañana. Así Dios pasa en la creación
por un momento, o sea, la creación, mejor dicho, pasa por un momento caótico, donde empezamos a conocer a un Dios que le gusta poner orden en su creación. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 10, por favor. La palabra como leche. Primero a los Corintios 13, 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Verdad que no vino lo perfecto luego? Muchos entendemos que lo perfecto era el Nuevo Testamento completo. Entonces, antes de eso se requerían las manifestaciones del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Esas manifestaciones que tenían en la iglesia del primer siglo. Que el apóstol Pablo les está enseñando, pues, cuando yo era niño hablaba como niño, es decir, vamos creciendo, pero ahora que soy adulto, pues ya no hablo, ya no soy lo mismo que era cuando era niño. Y ahora les dice, les está enseñando aquí, cuando venga lo perfecto, es decir, todavía no lo tenían, porque el Nuevo Testamento no había sido completado. Toda la revelación necesaria para la iglesia. Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Dice, más, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Dice, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, lo que está diciendo Pablo ahí es que los cambios en el cristiano son graduales. Ahorita todavía estamos viendo y conocemos a Jesús a través de la palabra. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? Porque me viste, Tomás, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ustedes y yo somos bienaventurados, doblemente felices, porque sin necesidad de ver, hemos creído que el Verbo fue hecho carne y que se fue llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y que murió y al tercer día resucitó. Todo eso usted lo cree a través de las Escrituras y no lo ha visto. Es que lo vi en la película. Usted sabe que la película no es cierta, pero usted sabe que lo que está revelado es cierto, es verdad. Entonces usted es bienaventurado. Pero dice Pablo, estamos en un escalón. Dice, va a llegar el momento en que vamos a ver a Jesús cara a cara. Y ahí usted, si quiere, le pregunta a Jesús, ¿cuándo fueron hechos los ángeles? A ver si a usted le interesa en ese momento. ¿Cuándo se reveló Satanás? Ahí pregúntele cuando esté delante de él. Y le va a decir, y le va a enseñar. Porque entonces, dice, le veremos cara a cara. Dice que cuando era niño, y lo dice que cuando es adulto. Lo que está diciendo Pablo es que todo es gradual en el cristiano, en la persona, en la humanidad, en la creación. Un minuto más, hermanos, y terminamos. Vamos a concluir el estudio. Dios es un Dios de orden. Ha puesto orden en la creación. En los eventos de la humanidad ha puesto orden. Primero ocurrió algo que va a servir más adelante. El Antiguo Testamento es nuestra guía para Jesús en el Nuevo Testamento. Y finalmente entendemos que Dios es un Dios de orden, que ha puesto orden en su creación. Efesios capítulo 5, del 21 al 32. Allí entendemos que el orden que ha puesto Dios en la creación es tan sencillo como que usted le haga en su casa, como que Él puso orden en la familia, donde el papá, la mamá, los hijos tienen un lugar ordenado por Dios, donde la familia está sometida a las autoridades, ¿sí? Donde el papá, la mujer está sometida al esposo, y el esposo tiene que estar sometido a Cristo, a Dios. Donde todos como trabajadores tenemos que estar sometidos a los patrones.
y donde toda la creación tiene que estar sometida a Dios, Jesucristo. Léalo en su casa, ahí está el orden que puso Dios para su creación. Hemos visto hoy el tema, Dios es un Dios de orden, y que pasó por la creación pasó por un momento de caos, de confusión, pero así fue como Dios nos enseñó que Él es un Dios de orden, permitiendo primero que hubiera confusión en la creación. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, tenemos 5 minutos.